A todos, soy Miriam, soy, como ha dicho perfectamente Ana, consultora de personas e igualdad en Integra y hoy vamos a tratar los planes de igualdad y el informe de medidas LGTBI y qué debemos hacer las empresas en este sentido. En primer lugar, planes de igualdad. En 2019 se modifica la legislación y hace obligatorio a las empresas de forma transitoria hasta 2022 de más de 50 trabajadores a implementar planes de igualdad en la plantilla. Además, aparte del registro retributivo, que es obligatorio para todas las empresas, independientemente del número de plantilla, también es obligatorio hacer una auditoría retributiva, ¿vale? Solamente para estas empresas que deben hacer el plan de igualdad. Se hacen en conjunto. ¿Cómo debemos hacer este plan de igualdad? En primer lugar, es un proceso negociado, todo el plan de igualdad. Tengo que crear una comisión negociadora que sea paritaria entre empresa y plantilla. Plantilla, si tengo RLT interna, comité de empresa o delegados sindicales, con mi comité de empresa o con mis delegados sindicales, con una representación en función de su legitimidad dentro de la empresa. Perdón, que me he pasado de diapositiva. Si no tengo ningún centro de trabajo RLT, tengo que llamar a los sindicatos mayoritarios del sector y ellos me mandarán una persona para negociar y luego la empresa pues tengo que aportar que tengo 2 sindicatos, pues 2 personas en la empresa. Y luego, si tengo centros de trabajo con delegados sindicales o con comité de empresa y centros de trabajo en el que no hay representación sindical de ningún tipo, no tengo RLT, tengo que hacerla mixta. Tengo que llamar a sindicatos externos para que me representen a los centros de trabajo en los que no tengo comisión y tengo que llamar a mi RLT interna para que representen a los centros de trabajo que sí tienen comisión. Generalmente son comisiones un poquito más grandes, pero se puede negociar exactamente igual. Luego, tengo que hacer un diagnóstico, tanto cuantitativo como cualitativo, es un mismo informe. Cualitativo, tengo que ver qué procesos tengo en la empresa, pues cómo hago la selección, cómo hago la promoción, cómo hago la formación, cómo hago la clasificación profesional, las retribuciones, la conciliación, etcétera. Y luego, la parte cuantitativa, tengo que ver datos de mujeres y de hombres desagregados de las áreas que me dice el Real Decreto 901 de 2020. Este informe, una vez que lo tengo que negociar con mi comisión negociadora. ¿Vale? Importante que esté negociado y esté aprobado y firmado por la comisión. Después, una auditoría retributiva. Se compone de 2 partes. La primera parte, valoración de puestos de trabajo. Tengo que valorar todos mis puestos. No es obligatorio hacerlo con la herramienta del ministerio, pero sí que es recomendable hacerlo con los factores que nos dice la herramienta del ministerio. Tengo que valorar, por ejemplo, esfuerzo mental, esfuerzo emocional, posturas forzadas, elementos repetitivos, idiomas, comunicación, viajes, condiciones físicas, etcétera, son un montón de factores, los tengo que puntuar cada puesto. Me dará una puntuación que el ministerio recomienda que se pondere sobre 1000 y luego se agrupen estos puestos en puestos de igual valor, en unos rangos que también da el ministerio. Tengo que agrupar los puestos que sean similares, por ejemplo, que tengan una puntuación entre 500 y 550 puntos. De esta agrupación tengo que hacer el análisis salarial. Tengo que ver si hay diferencias entre hombres y mujeres en función del salario base, complementos y pluses, y la ley sí que me dice que tengo que hacer justificar todas las diferencias superiores a un 25%, pero es recomendable hacerlo siempre que sea más del 5%, ¿vale? Por un informe de la Unión Europea. Este documento también se debe negociar con la comisión negociadora. Ahora que tengo el diagnóstico y la auditoría retributiva, tengo que hacer el plan de igualdad, otro informe. Es un documento mucho más político donde se recogen principalmente las medidas que voy a implementar según los resultados que me hayan dado, tanto el diagnóstico como la auditoría. Además, tengo que poner las conclusiones del diagnóstico y de la auditoría y como máximo me va a durar 4 años de vigencia. Puedo negociar menos, pero no puedo negociar más de 4 años de vigencia. Y es obligatorio que haga un seguimiento. Como mínimo, lo que dice el Ministerio es que sea a mitad del plan de igualdad hacer un primer seguimiento y a final del plan de igualdad, antes de que me caduque y tenga que hacer el siguiente plan de igualdad, hacer otro seguimiento. No obstante, sí que es recomendable hacer por lo menos un seguimiento cada año. Pero lo dicho, no es obligatorio. Como mínimo, uno a mitad y uno al final. Y después tengo que registrar, obligatorio registrar el plan de igualdad, que además va a ser público, o sea, yo me puedo meter en RegCon y ver los planes de igualdad que ya están aceptados, y la auditoría retributiva.
tranquilos con el tema de la auditoría, porque aunque haya que registrarla, no es pública, o sea, no se va a poder ver, no se puede acceder a ninguna auditoría retributiva de ninguna empresa. Es una cosa que se queda dentro de RegCon. Sí que se hace una revisión en RegCon por parte de inspección de que esté todo bien, de que no falte nada. En caso de que falte algo, me mandan subsanar y tengo 10 días para subsanar. No obstante, en caso de que necesite más, siempre aceptan prórrogas. Después, normativa LGTBI. Tengo la Ley 4 de 2023, que es la que me dice que las empresas de más de 50 personas trabajadoras en la plantilla deben contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI en la empresa. Estas medidas serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. El contenido y el alcance de estas medidas se desarrollarán reglamentariamente y se desarrollan en el Real Decreto 1026 de 2024. ¿Vale? Que es este nuevo Real Decreto que se firmó en octubre del año pasado y es el que sí que nos dice cómo debemos negociar las medidas en la empresa. Para esto, un poquito de historia, por contextualizar por qué se debe hacer esto, de dónde venimos en España reglamentariamente hasta ahora. En 1970, se firma una ley que considera delito ser homosexual. Esta ley aprueba lo que se llaman las terapias de aversión, que las personas que estaban internas, había 2 penales específicos de personas homosexuales, uno en Badajoz y otro en Huelva, y se sometían a estas terapias para intentar reconvertir su situación. En el 78 entra la democracia y hay una nueva reforma normativa que pone fin a esta ilegalidad de las personas homosexuales. ¿Qué pasa? Que siguen criminalizadas por la Ley de Escándalo Público hasta 1989. En el 95, definitivamente, esta ley se deroga, la ley de 1970, por ser una ley discriminatoria. En el 2005 se modifica el Código Civil y es esta modificación que hace posible el matrimonio igualitario entre personas homosexuales en España. Y además, como curiosidad, simplemente fuimos el tercer país del mundo, o sea, para que veáis de dónde venimos, de solo 30 años antes tenerlos criminalizados a un matrimonio igualitario, siendo el tercer país del mundo que aprueba este matrimonio. Y después, en 2022, empiezan a firmarse todas las leyes nuevas, la de igualdad de trato y no discriminación, la de libertad sexual, en el 23 la igualdad de personas trans y LGTBI y finalmente en el 24 se reglamentó cómo implementar estas medidas con el Real Decreto 1026 de 2024 de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas. ¿Qué me dicen este Real Decreto? ¿Cómo tengo que aplicar esta nueva normativa en mi empresa? Primero, si tengo un convenio colectivo de empresa, tengo que negociar en el convenio colectivo de empresa. Si no tengo convenio colectivo de empresa y me acojo al convenio del sector, es verdad que la ley dice que se negociará en los convenios colectivos del sector, pero la mayoría no se han firmado después de octubre, estaban firmados de antes. Entonces, la mayoría de convenios colectivos no recogen todavía nada de LGTBI en la empresa. Pero lo que nos dice la ley es que si mi convenio todavía no dice nada, tengo que negociar o con mi RLT en caso de que tenga o con las organizaciones sindicales mayoritarias del sector en caso de que no tenga. ¿Y cuándo tengo que hacerlo? Si tengo RLT interna, tengo que negociar en los 3 meses siguientes a la aprobación de la normativa, que se aprobó en octubre, es decir, ya habríamos pasado un poquito el plazo de negociación. O sea, las empresas que tengáis RLT y no tengáis el informe, es cierto que igual sí que os corre un poquito más de prisa. Y si no tengo RLT interna y tengo que llamar a sindicatos, tengo 6 meses. El plazo acabaría en abril. Es cierto que estamos ya en nada, que quedan 2 semanitas para que acaben este plazo. Tengo que crear una comisión negociadora para negociar estas medidas, pero lo que me dice la ley es que si no tengo convenio de empresa, tengo que negociar las del anexo 1 del Real Decreto 1026 de 2024, ¿vale? Las que recogen que como mínimo tienen que tener todas las empresas. Las medidas, ¿tengo convenio? Las que pongan el convenio. De momento, que no tengo convenio, las del anexo 1. ¿Vale? Y obligatoriamente tengo que crear un documento con las partes mínimas, es decir, con las personas que están negociando, el ámbito de aplicación, el procedimiento para solventar discrepancias, etc. O sea, sí que tengo que tener un informe formal donde se recojan estas medidas, aunque sean las del anexo 1. ¿Vale? Importante, la vigencia. No tiene vigencia mínima. El informe de medidas LGTBI ya lo dirán los convenios colectivos conforme se vayan actualizando y digan medidas nuevas, pero sí que tengo que pactar un plazo de seguimientos para seguir estas medidas, que incorporaré también en
en el informe. ¿Y qué medidas tengo que hacer? Las del anexo 1. Como mínimo, las empresas tenemos que tener medidas de igualdad de trato, con cláusulas de igualdad de trato y no discriminación, medidas de acceso al empleo que me permitan erradicar estereotipos en el acceso al empleo de las personas LGTBI, en especial a través de la formación a responsables de selección. Es decir, la medida estrella en este área va a ser formación a las personas que hagan selección en cuanto a sesgos, etcétera. Clasificación y promoción profesional, realizar una clasificación sin discriminación, garantizando la igualdad de condiciones. Formación, sensibilización y lenguaje, hacer una formación en cuanto a LGTBI en la empresa, una sensibilización para toda la plantilla. Crear entornos laborales diversos, seguros e inclusivos, garantizando una heterogeneidad de las plantillas para lograr entornos laborales diversos, protección contra comportamientos LGTBI fóbicos, que aquí ya vamos más dirigidos hacia esta protección contra comportamientos LGTBI fóbicos. Esto no es el protocolo de acoso todavía, ese es otro apartado. Luego, los permisos y beneficios sociales, garantizar el acceso a estos permisos y beneficios sin discriminación por razón de orientación, identidad sexual o expresión de género. Tenemos que tener un régimen disciplinario donde se definan infracciones y sanciones por comportamientos que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad sexual o la expresión de género. Y finalmente, la medida más conocida de este Real Decreto, tenemos que tener un protocolo de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI, ¿vale? Concreto de acoso. Ahora, ¿qué diferencias tengo? ¿En qué se parecen el plan de igualdad y las medidas LGTBI? No es lo mismo, no es el mismo informe, están cada uno reglamentados por una normativa diferente, pero sí que tienen en común garantizar un entorno laboral inclusivo, diverso y libre de discriminación. En primer lugar, el plan de igualdad. Sí que es necesario hacer un diagnóstico previo, es obligatorio, donde sea cuantitativo o cualitativo y sí que se vean datos de mi plantilla. Se debe registrar en REGCON obligatoriamente el plan de igualdad y la auditoría, además de las actas de negociación. Conlleva un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo y como máximo tendrá 4 años de vigencia. Puede ser menos, se puede negociar menos, pero más no, 4 años como máximo. Medidas LGTBI en la empresa. No es necesario un informe diagnóstico, es decir, yo no tengo que recoger el número de mi plantilla que pertenezca al colectivo LGTBI, ni según su orientación sexual, ni según su identidad sexual. No hace falta un diagnóstico, solamente las medidas. No es necesario registrarlo en REGCON porque no es un plan de igualdad. Quienes lo negociéis en convenio colectivo de empresa, al final sí que se registrarán estas medidas porque lo registraréis en el convenio, pero si no es un acuerdo laboral, ¿vale? No sería, se puede registrar, pero no sería obligatorio, de momento. Igual luego, posteriormente, desde inspección sí que se cambia el criterio y sí que es obligatorio registrar un acuerdo, pero de momento no es obligatorio. Y conlleva un protocolo específico LGTBI. No es el mismo que el del acoso sexual y por razón de sexo. No pueden ir juntos. Tiene que ser un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo y un protocolo LGTBI. Son dos normativas distintas y tienen que ir por separado. Y sí que se negociarán medidas a implementar en los convenios colectivos de sector. Entonces sí que conforme mi convenio se vaya actualizando, tengo que ir viendo qué me dice nuevo sobre el LGTBI e implementarlo en la empresa. Cosas que tienen en común, que debe ser un proceso negociado obligatoriamente. Hay que marcar plazos de seguimiento para las medidas en general y para el informe, tanto del plan de igualdad como el informe de medidas LGTBI. Son medidas que afectan a toda la plantilla. Por ejemplo, en ambos es recomendable acompañarlo con una sensibilización en la plantilla y esta sensibilización va a ir para toda la plantilla, no solamente para las personas LGTBI. Son medidas que me van a afectar a la totalidad de la plantilla. Y ambos informes son obligatorios en empresas con más de 50 personas trabajadoras. El plan de igualdad ha sido transitorio desde 2019 y el informe de medidas es obligatorio desde el principio que sea para empresas de más de 50 personas. Hasta aquí. Me quedo ya pendiente de dudas que tengáis. Muchas gracias, Miriam. Sí, empezamos por la que nos han puesto ahora aquí, Venga, en el perfecto. directo. Buenos días. ¿Puedes indicar, por favor, dónde está recogida en la normativa la obligatoriedad de registrar la auditoría retributiva de la empresa? Lo desconocía.
Vale, serán Real Decreto 901 de 2020 y 902 de 2020. El 902 sí que es el específico de auditoría retributiva, igual que el 901 nos habla en general del plan de igualdad y dice que hay que hacerla, el 902 de 2020 dice exactamente cómo se debe hacer la auditoría retributiva. Y ahí sí que habla de las empresas que tienen que hacer la auditoría, que tienen plan de igualdad, etcétera. No obstante, sí que esto por experiencia en empresas, desde inspección, en caso de no registrar la auditoría, automáticamente es una subsanación de REGCON, para que se implemente. Es cierto que es, dentro de que hay que registrarla en REGCON, no es pública, o sea, no se va a poder ver la auditoría de la empresa. Sí que hay que hacer además un informe de conclusiones dentro del plan de igualdad, un apartado, pero no se van a ver los datos, simplemente son los resultados que se den en porcentaje, a forma de conclusión, pero no los datos. De todas formas, si necesitas más información, te podemos buscar luego, pues te lo podemos mandar por correo el artículo concreto que lo dice. Sí, nos preguntaba que en qué punto, que hablo de registrarla, no de cómo se hace, pero ya le has contestado y nos dice que muchas gracias. Sí, Perfecto. también voy a las preguntas que habíais mandado por el formulario. Preguntan también, ¿cómo se garantiza la protección de datos de carácter personal en la puesta en marcha de las medidas de protocolos de prevención? Si el dato de Vale, orientación sexual imprescindible para la identificación del colectivo es considerado como especialmente sensible. vale. Por este motivo de que son datos especialmente sensibles, tanto la identidad de género como la orientación sexual, no se hace un diagnóstico en las medidas LGTBI. Sí que se implementan medidas, pero yo no tengo que recoger datos cuantitativos de mi plantilla ni respecto a su orientación, ni a su identidad sexual o expresión de género. Sí que, por ejemplo, en el tema del protocolo de acoso, se recoge de la misma forma esta privacidad que en el protocolo de acoso sexual. O sea, aquí ya es cómo cada empresa lo queráis recoger. O sea, si hay empresas que, por ejemplo, lo tienen con una empresa externa que les da un código, etcétera, aquí ya va a depender un poquito más de la empresa, pero se garantiza la privacidad exactamente igual que en el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Muchas gracias, Miriam. Sí, voy con otra pregunta que había llegado por el formulario, que en este caso no sé si la has respondido ya durante la sesión. En las medidas planificadas del anexo 1 del Real Decreto 1026/2024 se establece que habrá que recoger en el articulado de los convenios o acuerdos de empresa las cláusulas de igualdad de trato y no discriminación. Nuestro convenio se está negociando y no se incluyen estas cláusulas. Por tanto, ¿tenemos obligación de modificar nuestro acuerdo e incluirlas o podemos esperar a la publicación del convenio que entendemos se incluirán? Vale, sí que sería recomendable incluirlo en el informe, porque sí que lo dice la ley, que si no hay convenio todavía, que lo hagan las empresas antes de enero, si tienen RLT, o antes de abril, si no la tienen, y hay que llamar a sindicatos. No obstante, si queréis esperar a ver qué dice vuestro convenio, pero si no dice nada, vais a tenerlo que hacer igual posteriormente, porque sí que son de las mínimas mínimas que dice el Real Decreto. Muy bien, muchas gracias. Si tenéis alguna duda más, podéis escribirla ahora en el apartado de preguntas. De todas formas, mañana os enviaremos la grabación de la sesión junto con la presentación y los datos de Miriam, por si queréis contactar con nosotros a posteriori. Y también Eso ahora es. faltará, exacto, y también ahora en la encuesta que os salta a continuación, también si queréis profundizar más en este tema, también os lo podéis indicar allí. Bueno, sin más, veo que no hay más preguntas, Miriam, así que bueno, quedamos a vuestra disposición y muchas gracias y hasta la próxima. Perfecto, muchísimas gracias. Y lo que ha dicho un poco también Ana, si tenéis cualquier duda, como es verdad que es una cosa muy nueva, que hay muchas dudas, etcétera, podéis contactar con nosotros sin ningún tipo de problema y ver cómo podemos ayudaros.